Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas del Espectador. Hoy estamos acá con el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel. Un gusto saludarlo, senador. Gracias, Leonardo, un placer y gracias por el espacio. Bueno, senador, comencemos. Lo primero que yo quisiera preguntarle es, recientemente el gobierno anunció el cobro por valorización de la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena. Usted anunció una demanda contra esta decisión. ¿Por qué dijo que va a imponer esta demanda? Al final se iba a citar al ministro de Transporte a un debate de control político. ¿Cómo está el tema al respecto? Bueno, primero que no solamente en la vía Barranquilla-Cartagena, también en la Prosperidad, que vincula a otros municipios del departamento del Atlántico. Lo segundo es que esto es una vía que se construyó hace 30 años y el Caribe en su PIB per cápita no supera la media nacional. Nuestros índices de pobreza siguen por encima de la media nacional y nosotros no entendemos por qué se le piensa atropellar de esta manera al Caribe. Ahora, tampoco se le ofrece al Caribe ningún proyecto puntual con el esfuerzo de los caribeños. Lo que se le pide al Caribe es la grandiosa idea que nosotros, los atlanticenses y los bolivarenses, en medio de todas nuestras dificultades, hagamos un esfuerzo para que la plata se venga para acá, para Bogotá. Y yo considero esto de una injusticia tremenda. A mí me gustaría preguntarle al resto del país cómo se sentirían si tienen que hacer una contribución extra, además una contribución para mí ilegal, y por eso es que está en curso una demanda de acción popular con respecto a esto. Pero independientemente, apartémonos de lo jurídico, vámonos a lo justo, vámonos al deber ser. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer un sacrificio en el Caribe para financiar otras obras importantes? Pero para eso está el presupuesto nacional y para eso está también las contribuciones que puedan hacer los otros departamentos y regiones. Sí. Otro tema, hablando del Caribe y de lo que es lo justo, otro tema fuerte en estos momentos en el Caribe es el de las tarifas de energía, el de las altas tarifas de energía. Esta semana precisamente aquí en Bogotá ha habido varias reuniones en que va la estabilización de esas tarifas y se ha podido hablar de que disminuyen sustancialmente. ¿Cómo va, por ejemplo, el diálogo con los generadores, con las empresas? Bueno, lo primero es, hay que ser sinceros aquí. Esto no fue un problema que arrancó con Petro, ¿sí? Y por mucha oposición que yo sea, yo no puedo decir, no es que esto empezó el 7 de agosto del 22. No, esto es un problema que ha envejecido mal, pero está peor que nunca en el gobierno Petro. Y lo que preocupa es que los anuncios que hace el gobierno no se materializan. El gobierno prometió el cubrimiento de la opción tarifaria, que es una deuda que se debe por congelamientos que se hicieron durante el COVID. Prometió el cubrimiento en mayo, es la hora que no se hace. El gobierno, cuando habla de comunidades energéticas, tampoco sentimos que avanza de manera contundente con esto para aumentar la generación y el uso de las mismas comunidades con respecto a la energía. El gobierno también anuncia una serie de medidas culturales para que la gente tenga más conciencia en el consumo de energía, pero tampoco hemos visto el primer programa que impulse eso. Entonces sí nos preocupa. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros con contundencia hace mucho tiempo? Esto es un problema que necesita la intervención de todos los actores de esta cadena. Y todos los actores de esta cadena tienen que ser parte de la solución. ¿Y qué preocupa? La actitud que le estamos viendo a los generadores, y en eso coincidimos incluso con el gobierno. El gobierno ha elevado unas posturas críticas con respecto a los generadores, y los generadores tienen que sentarse en la mesa a buscar una solución que nos sirva. Sobre todo porque los dos grandes pesos en la factura de energía están en la generación, que ronda un 37% de lo que uno paga en su recibo de luz en el Caribe, y la comercialización, que está también en un 35%. Entonces, entre estos dos actores está casi el 70% de lo que paga el ciudadano caribeño. Ahí es donde está, de alguna manera, la solución del asunto, y es donde necesitamos urgentemente encontrar una ruta. El Caribe, Leonardo, no se permite dilatar más este problema. Los números son realmente dramáticos. En el estrato 1 llega un recibo de luz en 250.000, 300.000 pesos. Estamos hablando que ese es el 35% del ingreso de ese ciudadano. Imagínate tú, si en un servicio público, ponte en los zapatos de él,
si en un servicio público a ti se te fuera el 35% de tu ingreso, con todas las otras cosas que tienes que pagar, tu ropa, tu transporte, otros servicios públicos, probablemente un arriendo o una cuota hipotecaria. Entonces, cuando tú vienes a ver, dices, ¿cómo pepino está haciendo la gente en el Caribe para poder sobrevivir? Entonces, sí es algo que necesita toda la atención y seguimos en la lucha, no en la velocidad que nosotros quisiéramos, no en las soluciones prácticas que nosotros quisiéramos, no en los tiempos que nosotros quisiéramos, pero lo que sí no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Aquí hay que insistir y no cansarnos en esta difícil situación. Senador, hablando de esta ruta, otro de los grandes temas alrededor y un impedimento constante, como lo han dicho varios actores, es la falta de los nombramientos de comisionados en firme en la CREC. Ha faltado que el gobierno sea un poco más activo para atender la problemática de las tarifas de energía, porque claro, explica usted ciertamente que el problema de las altas tarifas no empezó en este gobierno, pero también dice que se ha profundizado ahora. Entonces ha faltado de pronto que sea más activo, que los entes reguladores como la CREC tengan un papel más claro. Totalmente, y es que el papel de la CREC está claro. Y por eso es que las cosas van cambiando en el tiempo, en el caso de la energía se van deteriorando en el tiempo. Y de pronto los retos de la CREC anterior, en ese momento el mayor reto del Caribe era salir de la intervenida Electricaribe. Ustedes se acordarán, había incluso electrocutados, habían electrodomésticos que siempre se fundían por el pésimo servicio que prestaba Electricaribe. Hoy el reto es otro. Hoy el reto es que las tarifas nos están impidiendo a los ciudadanos de menores ingresos comer. Y cuando tú no tienes el órgano que regula esto, pues al final le estamos pidiendo cosas al viento. Afortunadamente, el gobierno ha venido avanzando lento, pero bueno, lleva ya algunos nombramientos que también yo aquí difiero con el gobierno, hombre. No es que no encuentra perfiles, hombre. En 50 millones de ciudadanos, créame que sí hay 6 personas que puedan ocupar y que puedan cumplir ese cargo. Claro. Bueno, ahora pasemos un poco al plano nacional, ya no tanto de la región Caribe, y hablemos de lo coyuntural que está pasando en estos momentos, que son las elecciones en Venezuela. Desde su posición, también desde la posición de oposición, qué pena la redundancia ahí, que usted tiene, ¿cómo ha visto el actuar del presidente Gustavo Petro, las declaraciones, la decisión de abstenerse en la votación de la OEA? ¿Cómo ve toda la situación alrededor de Venezuela, que además es un vecino estratégico del país? Mire, que es que el actuar del presidente Petro es totalmente nocivo para nosotros mismos. O sea, empecemos porque aquí sí hay un tema de solidaridad democrática y o sea, a mí el corazón no me da para seguirle deseando a Venezuela que siga siendo víctima de la dictadura de Maduro. Pero así a nosotros no nos importa la suerte venezolana, que sí nos importa, y son hermanos y todo. Pero así no nos importa a nosotros la suerte venezolana, esto también es un tema de interés nacional. Porque es que mientras que en Venezuela sigue ese éxodo, vamos a seguir recibiendo personas aquí buscando soluciones que no las tenemos ni para los propios colombianos. Entonces, que uno vea, por ejemplo, ayer, que la Cancillería del presidente Petro tenga la posibilidad de exigir la revisión del proceso electoral, de las actas, y se abstenga, uno dice, bueno, es que Petro está jugando en contra hasta de Colombia en este sentido. Aquí no, esto no se trata que sea amigo de Maduro, que tenga afinidad ideológica con Maduro, no. Se trata que tiene que velar porque Colombia deje de recibir ese éxodo venezolano que de alguna manera son hermanos y todo lo que ustedes quieran, pero nos perjudica porque esos son personas que llegan aquí solicitando respuestas, solicitando oportunidades que no nos sobran, Leo. Entonces, de verdad que uno no entiende y es totalmente reprochable esa actitud de la Cancillería colombiana. Es una incongruencia con el mismo trino del presidente ayer en la mañana donde entendimos que sí estaba exigiendo transparencia y luego se abstienen de mostrar o de exigir mostrar las actas. Nosotros le deseamos al pueblo venezolano del fondo del corazón que salga del yugo de la dictadura. Repito, además por un interés nacional, y el llamado a la comunidad internacional es que rodeen la campaña de Edmundo y de María Corina y que la comunidad internacional no puede tener un punto de retorno en la exigencia que Maduro tiene que abandonar.
ese trono, esa dictadura en la que tiene al pueblo venezolano. Senador, usted hace parte de la Comisión Cuarta del Senado, que Sí. es la que define temas presupuestales. Este semestre tiene un poco, llamémoslo así, la papa caliente del presupuesto de 2025. ¿Cómo ve el proyecto que radicó hace pocos días el Ministerio de Hacienda? Digamos, hay un aumento del presupuesto entre 2024 y 2025. Se habla que una porción importante, alrededor de 12 billones, provendría de una reforma tributaria. Ustedes de esa comisión y desde la oposición, ¿cómo ve el proyecto radicado por el gobierno? Lo veo más mentiroso que el del año pasado. Y en el año pasado se lo advertimos, le dijimos, ministro, esto de los 506 billones de pesos que usted le propone al país, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque el recaudo no va a poder hacerle frente a lo que usted quiere. Y no va a ocurrir porque además tiene presupuestado usted 11 billones de pesos en litigios que nadie le garantiza que va a ganar. Y no va a ocurrir porque tiene en Ecopetrol una ilusión que el Ecopetrol de hoy en día no es el mismo de hace 2 años, que ya registra un 42% menos en utilidades. Y ese presupuesto entonces, con 20 billones de pesos más, pues hay que decir al país, es más mentiroso que el anterior. Porque además lo que probó la reforma tributaria es que el recaudo, ya cuando el clima económico va como va, cuando un FENALCO le está diciendo al país que lleva 17 meses seguidos en caída libre en su facturación, cuando vemos un PIB que en el 2023 cierra al 0.7%, cuando en el 22 cerró al 7%, pues lógicamente hay menos plata que recaudar. Y entonces esto no se corrige con reformas tributarias, porque sencillamente una cosa es lo que aprueben en el papel y otra cosa es la realidad económica del país. Y lo que le hemos insistido al gobierno siempre es que entienda que los recaudos vienen de la sanidad económica, de las medianas, de las pequeñas y grandes empresas de este país, que las deje de estigmatizar, que las deje de golpear, que las deje de asustar. Porque hay anuncios más tenebrosos que otros en el gobierno. Entonces, lógicamente que la economía se contrae y lógicamente que la expansión de cualquier tipo de política social o monetaria en una economía contraída, pues va a ser menor. Asimismo pasa con los recaudos, por ende va a pasar con el presupuesto. El presupuesto que van a aprobar, porque nosotros vamos a votar negativo, pues por lo menos así como está, a no ser que no creo, pero a no ser que le hagan los ajustes que hay que hacer, pero muy probablemente no le van a hacer nada y vamos a tener que votar lo negativo. Pero el presupuesto que van a aprobar en el Congreso, si lo llegasen a aprobar, es un presupuesto igual o más mentiroso que el que se aprobó en el 23. Justamente sobre el presupuesto, el gobierno ha dicho, el presidente Petro particularmente ha dicho que parte de la plata de la inversión del año entrante se va a tener que ir a pagar la deuda con el FMI. Teniendo en cuenta lo que usted dice y lo que ha dicho el mismo Petro, ¿cómo ve las finanzas para el año entrante del país? No, mire, ¿cómo ve el tema del FMI? Mire, la deuda que tiene el país en este gobierno y en todos está clara está clara antes que radiquen el presupuesto. Aquí lo que está pasando es que al recortar usted el presupuesto, en 30 billones hablan los que son más moderados, pues lógicamente, ¿dónde tiene usted que recortar? En el gasto de funcionamiento no puede porque eso es un gasto rígido y obedece al 57% del presupuesto del país. En la deuda, que es el 24%, también eso es una obligación internacional que hay que cumplir, entre otras cosas, porque no podemos perder nuestra credibilidad crediticia que de alguna manera nos ha convenido a lo largo de nuestra historia. Aquí olvidémonos de estos 2 años del gobierno. Entonces, ¿dónde te queda a ti la maniobra para recortar? En la inversión. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que pasó y va a seguir pasando. Que entre otras cosas, eso no tiene nada que ver con el presupuesto, pero la ejecución de la inversión es la más baja gabinete por gabinete en los últimos 20 años en el país. Entonces, esto no obedece a las deudas. Ya se sabían las deudas. Y si el gobierno no las sabía, pues más preocupa aún que estén radicando presupuestos sin tener en cuenta los compromisos que tenga el país. Es mucho más preocupante entonces el tema, porque eso quiere decir que no tienen claro nada en lo que tiene que ver con la regla fiscal y los compromisos de país. Pero lo que sí quiero decirles claro a los colombianos es, gracias al mal clima económico se perjudican los recaudos, por ende el presupuesto, y en la única parte del presupuesto donde se puede de alguna manera echar mano
y tener unos recortes sin meterse en mayores problemas, desafortunadamente es la inversión. Ahora, lo que genera empleo público, lo que genera dinamismo económico, lo que genera progreso, lo que genera desarrollo, está en la inversión. No está ni en el gasto público, ni mucho menos en el pago de deuda. Los países salen adelante si el dinero público se invierte en cosas que potencialicen la economía o en cosas que de alguna manera retornen un mayor beneficio, como cualquier otra inversión que se pueda hacer en el sector privado o a nivel domiciliario. Usted nos dice que pues, como oposición va a votar en contra del proyecto, pero digamos que además de ser un tema económico, es un tema muy político porque pues tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo ve el clima en la Comisión Cuarta para la discusión del presupuesto 2025? Mire, los presupuestos siempre tienen 300 proposiciones y hay cosas que de verdad sirven que uno vota positivo. Yo soy, mi labor, siempre he tratado que independientemente de quién lo proponga, si es algo que le conviene al país, lo votamos positivo. Incluso si aquí se hace un presupuesto acorde a nuestra realidad, lo votamos positivo. El problema es que está fuera de la realidad. El problema es que no corresponde a lo que va a pasar. Entonces, pues yo no quiero entrar predispuesto o no estoy predispuesto a que tengo que votar negativo porque sí, no. Lo que estoy diciendo es que así como está el presupuesto, hay que votarlo negativo porque es mentira. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y si se le puede hacer algún ajuste para que sea menos malo, lo vamos a hacer. Como incluso pasó en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo quedó mal, pero era peor. Y era peor porque de alguna manera le hicimos algunas anotaciones que eran apenas lógicas y logramos pues que se suprimiera algunas intenciones que eran perversas de ahí. Digamos que la discusión del presupuesto se adapta a otro tema y es el del escándalo de corrupción que podría llegar a ser uno de los más grandes en los últimos años de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo hace porque al ministro Bonilla, que es el que presenta el presupuesto, lo han mencionado en las investigaciones, lo han mencionado Olmedo López, Sneider Pinilla. Con eso en mente, ¿usted cómo cree que va a afectar este caso en la agenda legislativa del presupuesto, pero también en general de lo que se viene en los próximos meses para el Congreso? Mire, a mí me llamaron, al día siguiente del cuento de los chats, me llamaron unos colegas suyos a que la renuncia del ministro y tal. Yo lo que sí creo es que tiene que mostrar rápidamente su inocencia, si es que puede. Pero rápidamente es que ya está tarde. Él anunció hace 15 días que con su equipo jurídico se iba a defender tal. Este país no puede seguir con la incertidumbre de saber si él es responsable de eso o no. Entonces, el llamado respetuoso aquí al ministro Bonilla es que si él puede demostrar su inocencia, que lo haga. Porque tampoco es sano para este país, en medio de todas estas dificultades, estar cambiando de ministros cada lunes y cada martes, porque eso genera incertidumbre. Pero tampoco podemos estar comandados fiscalmente por una persona que tenga estas dudas. Entonces, mi llamado respetuoso, sensato, calmado, es a que, ministro Bonilla, si usted puede demostrar su inocencia, hágalo, pero hágalo ya. Ese es mi llamado. Se desvía la discusión con este tipo de temas porque el Congreso debería estar legislando y haciendo control político. Pero es que no solamente con estos escándalos ahora. Mire, y esto no es esto de los escándalos, por lo menos a mí en la oposición no me alegran. Estos son hechos dolorosos para el país, ojalá que no ocurrieran. Pero sí es muy difícil hacer oposición de la que a mí me gusta, que es una oposición sensata, con datos, con cifras, con argumentos, cuando aquí pasamos de globo de distracción en globo en distracción. Y gran parte de eso por el mismo Twitter del presidente. Un viernes a las 4 de la tarde tuitea cualquier cosa y ya pone el país a hablar de unas cosas que desconocen la realidad del PIB, del desempleo, de la inseguridad, de todos los temas que le están doliendo al ciudadano de a pie, y pone al país a hablar de unas constituyentes, del poder constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente, de que se fue este ministro, de que se fue el otro, que hay un escándalo, que hay un problema de infidelidad. O sea, este país debería concentrarse en las cosas que le duelen al ciudadano y debería concentrarse en los resultados del gobierno ya, que va a completar 2 años, que equivale al Ecuador de su mandato.
En eso debería estar concentrada la oposición, la bancada de gobierno y todo el mundo. No en los globos que todas las semanas tiran del presidente para abajo. Y desafortunadamente el país, tengo que decirlo, a veces cae en ellos. Y me incluyo también. Claro. Hablando un poco de eso, cuando el ministro Cristo asumió hace ya cerca de un mes, él fue muy enfático en que él buscaría hablar con todos los sectores. Hemos visto que se sentó con el pacto, se ha sentado con los liberales, con la Alianza Verde. ¿Qué ha pasado con la oposición? ¿Cómo está el diálogo oposición-gobierno, oposición-Casa de Nariño? Pero mira, si el ministro Cristo, pues hasta ahora no nos ha llamado, pero eso no le importa. O sea, eso, al final, en una democracia, el que tiene que ser oposición porque cree en otra cosa distinta tiene que hacerla. Y eso está sano. Y eso es el deber ser de las democracias. Incluso entre más desarrolladas son, más se nota la oposición y el gobierno. Y incluso se alternan en el poder de acuerdo al desempeño que tenga cada uno. Pero aquí el problema de los consensos lo veo yo dentro del mismo gobierno. El presidente Petro no es capaz de escuchar una voz de sugerencia, de disonancia dentro de su mismo equipo. Entonces ya no queremos que lleguen a consenso con nosotros. Lo que queremos es que no sea solamente lo que piensa Petro y que solamente lo válido en este país sea exactamente lo que él tiene en su cabeza. Porque entre otras cosas lo que hemos visto en estos 2 años es que los miembros de su equipo que le dicen que están en desacuerdo con algo, lo saca al día siguiente. Así pasó con Ocampo, pasó con Gaviria, pasó con la señora López, pasó con el señor González del DNP, que era un tipo que pese a que no pensaba como nosotros, era un tipo sensato. Y con todo el que no piense como él, lo vota. Entonces, ahora con la llegada de Cristo, que el presidente hable con la oposición o no, ojalá, porque entre otras cosas, siempre que nos ha llamado, ahí estamos. El tema es que una cosa es que nos llame y otra cosa es que busquen de verdad consensos. Y la experiencia que tengo yo es, por ejemplo, cuando la reforma a la salud, el presidente nos invitó a un tinto, nosotros fuimos y le dijimos nuestros puntos en los que no estábamos de acuerdo. El presidente nos escuchó, después echó un discurso de 1 hora y media él, y el día siguiente radicó en Cámara lo mismo que tenía antes de la reunión con nosotros. Y la intentó pasar en Cámara. Otra cosa es que en Senado se le cayó. La intentó pasar en Cámara y la pasó en Cámara. Y en Senado se le cayó. Pero que no aleguen que este es un país que no puede llegar a consensos. Por supuesto que puede llegar a consensos, pero aquí se tiene que llegar a consensos con voluntad, no simplemente imponer. Claro. Senador, y usted menciona precisamente la constituyente, la reforma a la salud, que son temas que podrían ser claves o marcarían agenda en este año legislativo. Hay otros temas como el fast track, como la reforma laboral que está avanzando. ¿Usted entonces cómo ve el clima en el Congreso para este tipo de proyectos que son grandes, que requieren de una discusión profunda, que el gobierno ha dicho que busca consenso, pero usted dice que no tanto lo busca, sino que se quiere imponer? Entonces, ¿cómo ve el tema? Mire, el Congreso es impredecible y hay muchas cosas que yo he dicho, eso no va a pasar y pasa. Y bueno, tiene sus dinámicas que a mí no me constan, pero que son secretos a voces muchas veces. El llamado aquí a mis compañeros es que pensemos en el país. Es que hay cosas que se pueden aprobar en el Congreso que le hagan un daño enorme independientemente de lo que pase en el 26. La reforma a la salud, si queda mal hecha, eso es algo que no se regresa fácilmente, la construcción de un mejorable sistema, que estoy totalmente de acuerdo que tiene muchas cosas que mejorar, pero se ha construido durante 30 años. Y desbaratar cosas es muy fácil, pero volverlas a construir es difícil. Y yo quiero hacerle una pregunta. Supuestamente hay 2 pruebitas para tocar el tema de salud, porque a mí me gusta ir a la evidencia más que a la pasión. Hay 2 pruebas con las que uno puede juzgar un preámbulo de lo que sería el sistema de salud que propone la reforma. La salud que le propusieron a los maestros. Ahí están los maestros. En el aire, sin citas, con problemas en los cronogramas. Entonces yo pregunto, ¿cómo pretenden, si no pueden hacerse cargo de 800,000 afiliados, cómo pretenden hacerse cargo de 50? Otra pruebita, han intervenido 7 EPS. Que me digan a mí cuál de los indicadores de esas 7 EPS ha mejorado. Ninguno. Entonces,
Yo pregunto, bueno, pero si esto es lo que quiere hacer el gobierno y en una prueba piloto vemos el desastre en el que se está convirtiendo, vamos a empaquetar todo lo que tenemos en esas dos pruebas. Yo creo que eso no es inteligente. Ahora, se propone en la reforma a la salud implementar en la ruralidad de un sistema de atención, aquí en los centros urbanos, un sistema de prevención. Para eso no necesitas desbaratar lo que medio funciona, lo que medio existe, que repito, es mejorable. Pero una cosa es mejorar lo que se puede mejorar y otra cosa es destruir todo. Y prueba de eso vemos, repito, en las dos antesalas de las que me referí anteriormente. Reforma laboral. Petro no puede ser ni sus ministros los únicos inteligentes que tengan la verdad sobre lo que necesita el sistema laboral. Aquí Fedesarrollo le está diciendo o le está alertando sobre destrucción de empleo. Las universidades igual. El Banco de la República habla de la destrucción de 400.000 empleos. Y es que lógicamente cuando usted se vuelve rígido en el sistema laboral, que va en contra de toda la flexibilidad que hoy exige nuestra generación, es que lo que estamos pidiendo en normativas laborales, nuestra generación es más flexibilidad y esto lo que hace es ser más rígido. Usted está yendo en contra del mundo. Cuando usted no es consciente que aquí hay empleos nocturnos y quiere ponerle a un restaurante la rigidez de un recargo que desafortunadamente va a tener que llevarlo a un recorte de personal, entonces no estamos hablando que estamos siendo sensatos con el país. Porque es que aquí se está fortaleciendo este empoderamiento sindical y tal. Pero ¿quién está pensando en el desempleado? ¿Quién está pensando en el joven que hoy quiere tener una oportunidad laboral? Eso en nada ayuda la reforma laboral. Y peor aún entonces cuando le acaban de aprobar una reforma pensional que basa nuestras pensiones en un sistema de pilares que en 30 años los cotizantes de ese momento sean los que paguen o sean los que aporten lo que nosotros retiremos mes a mes, con una reforma laboral que le está diciendo a todo el mundo que hoy va a destruir empleo. Entonces, ¿quién pepino nos va a pagar a nosotros en 30 años, a nuestra generación? Pues no digo a título personal, nuestra pensión. Entonces, hay temas muy delicados que de verdad que no necesitan ser de un partido o de otro. Yo le digo a los que nos escuchan, olvídese de a qué partido pertenezco yo. Metámosle sentido común a las cosas. Metámosle estudio, metámosle lectura a lo que están diciendo entidades que son independientes, que no son filiales de ningún partido político y están alertando unas cosas graves. Veámonos a los datos que se están arrojando. Veamos al PIB cómo cerró en el 2023. Veamos el desempleo cómo está hoy según el DANE, que ya está en 10 puntos y pico otra vez. Vámonos a eso. Borrémonos aquí, que este es de un sector o del otro, que le gusta a Petro o no. Evaluemos al gobierno por sus resultados. Es el llamado que le hago yo a la ciudadanía. Senador, para terminar, menciona que hay cosas cuyo efecto va a ir más allá de 2026, pero no puedo desaprovechar preguntarle, ya están empezando a prenderse los motores, por así decirlo. ¿Cómo está el Centro Democrático? ¿Cómo ve usted el tema para 2026? ¿Cuáles son los intereses que tienen? ¿Buscarán llegar al poder? Aquí hay que priorizar la vida nacional por encima de cualquier intención partidista y mucho menos más de cualquier intención individual. Yo no soy partidario hoy de ponerle un nombre y apellido a la intención. Lo que yo sí creo es que este país tiene que hacer un bloque en el que nos podamos poner de acuerdo en unos puntos básicos, en que no se puede atropellar la inversión privada, porque es la que genera los recursos para todo lo social, en que necesitamos autoridad, porque al ciudadano cuando lo van a atracar no le preguntan de qué partido es, y en que necesitamos una administración eficiente y con una lucha frontal contra la corrupción. Esas tres cosas por lo menos es la que nosotros debemos identificar como bloque y que pues ojalá y salga la persona que más aglutine al país en torno a eso. Yo creo que es el deber nuestro de apoyarla. Yo creo que no es el momento para caprichosamente ponerle un nombre y un apellido. En el partido nuestro hay gente con la intención, ustedes lo saben, está Miguel, está María Fernanda Cabal, está Paloma, está Pablo Holguín. Y fuera del Senado también habrá gente que
que tenga la intención, pero luego hay un bloque mucho más grande de ciudadanos que yo creo que tienen las capacidades también. Yo no sería partidario de ponernos a caprichosamente buscarle un nombre y un apellido a esto. Esto hay que dejar que arranquen, que el país los conozca, porque hay muchos de ellos que de pronto los conoce más el país que otros. Ellos tienen que arrancar, que el país los conozca y ver quién despunta. Y pues en esa intención ir nosotros, pero repito, aquí lo importante es conformar un bloque sobre 3 principios básicos que podamos nosotros exponerle al país y que el país también se identifique con ellos. Y ojalá que sea el próximo presidente alguien que no busque confrontar a la mitad del país. Yo creo que eso no le conviene a ningún sector. Tiene que ser un presidente que llame sectores, tiene que ser un presidente que realmente busque consensos y que no identifique enemigos dentro del mismo país. Yo creo que al final todos queremos que a Colombia le vaya bien, pero es muy perjudicial cuando yo quiero que a Colombia le vaya bien, pero que a mitad de su población no le vaya bien. Es un poco contradictorio. Lo que necesitamos es que a la mayor cantidad de ciudadanos le pueda ir bien y así seguramente al país le va bien. Bueno, senador, muchas gracias por estar en esta nueva edición de Entrevistas del Espectador, y a todas las audiencias, gracias por estar conectados en esta entrevista. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar atentos a la información que publicamos.